Que Dios les bendiga, buen provecho. Gracias por conectarse a esta perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca de la vida cristiana, una vida de cambios. La vida en Cristo es una vida de cambios comenzando desde el momento en el cual usted y yo somos salvos. La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Pero no solamente hay un cambio en el momento de la salvación, sino que hay un cambio constante, un cambio cada día, porque la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la imagen misma de Cristo. Y Romanos 8, 28 al 29 también nos enseña que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Todas las cosas que nos pasan cada día producen un cambio en nosotros para llevarnos a la transformación de nuestro carácter en el carácter de Cristo. También la palabra en Filipenses capítulo 1 versículo 6 nos recuerda que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Proverbios 4:18 nos enseña que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La realidad es que sin cambios no hay progreso, hay retroceso. ¿Por qué razón? Porque la distancia entre nosotros y la realidad se incrementa. Y ahora bien, los cambios deben ser por dirección, ordenados por Dios. La palabra dice muy claramente en Romanos capítulo 8 versículo 14 que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo, no somos guiados por emociones, por nuestros propios pensamientos, porque las cosas no me gusten, no me parezcan, me incomoden, por la distancia, por las sillas, por los hermanitos, por el pastor, etcétera. El motivo para cambiar debe ser motivado por la dirección del Espíritu Santo, no por nuestros propios pensamientos ni por nuestras propias emociones. Porque la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 16 versículo 25 que hay caminos que a nosotros nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Y eso se evidencia en varios ejemplos que tenemos en las Escrituras. Por ejemplo, el pueblo de Israel tardó 40 años más en entrar a la tierra prometida porque no quisieron cambiar, porque fueron dirigidos no por lo que Dios les había dicho, que Él los ayudaría a conquistar la tierra prometida, sino porque ellos tuvieron sus propios pensamientos y se sentían inferiores, se sentían como gusanos, se sentían como insectos, se sentían como inferiores a los pueblos que poblaban la tierra prometida, y no quisieron cambiar en la dirección de Dios, sino que se estancaron en sus propias emociones. Al joven rico se le dio la posibilidad de ser un discípulo de Cristo, pero no quiso afrontar el cambio por dirección que Dios le estaba dando a través de Jesucristo, sino que se dejó dominar por la emoción de las cosas terrenales. Igual Judas. Judas era un discípulo de Jesús, incluso había sido nombrado por Jesús como un apóstol, pero él decidió seguir sus propios pensamientos en lugar de seguir la dirección de Dios, y se convirtió en el traidor a Jesús y en el hijo de perdición. De tal manera que nosotros necesitamos tener en cuenta este principio de la vida cristiana, que es un principio de cambios, un principio de transformaciones que son dirigidas por Dios para llevarnos siempre a lo mejor, nunca a lo peor. La carne, el mundo y aún el diablo tratan de mantenernos sin cambios para seguir ejerciendo control sobre nuestras vidas y robarnos la vida abundante y la vida plena que tenemos en Cristo. Pero Cristo, por su Espíritu Santo, nos quiere dirigir a hacer cambios en nuestras vidas que nos lleven a vivir esa vida plena, esa vida abundante y en victoria que Él tiene para cada uno de nosotros. La vida cristiana está llena de cambios, como mencionamos al principio. En primer lugar, comienza con un cambio de naturaleza, de una naturaleza terrenal a una naturaleza celestial, 2 Corintios 5:17. También implica un cambio
de ciudadanía, de la ciudadanía terrenal a la ciudadanía del cielo, un cambio de reino, de la potestad de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo, un cambio de paternidad de hijos del diablo a hijos de Dios, un cambio de pensamiento, de los pensamientos de la carne a los pensamientos del espíritu, de una renovación de nuestra mente, despojándonos del hombre viejo y vistiéndonos del hombre nuevo, un cambio de cultura, del egoísmo al amor, un cambio de leyes, de las leyes humanas a las del reino, un cambio de carácter, del carácter terrenal al carácter de Cristo en nosotros. Total, es que la vida cristiana es un cambio completo. La vida cristiana es el traslado de una vida terrenal a una vida enfocada en lo celestial, de una contracultura a la cultura del mundo, a la cultura de la carne, a la cultura del ego, a la cultura del diablo que domina el mundo. De tal manera que usted y yo necesitamos estar abiertos a los cambios, necesitamos estar abiertos a esas transformaciones que Dios quiere hacer en nuestras vidas cada día, porque Dios no solo quiere cambiarnos de vez en cuando, Dios quiere cambiarnos todos los días, aún en cosas muy pequeñas, nos quiere llevar a transformaciones que posteriormente van a provocar una vida plena, una vida abundante, una vida bendecida. Y el primer cambio que usted y yo necesitamos es el cambio de nuestros pensamientos, de renovar nuestra mente, de pasar de los pensamientos propios, que aparentemente son nuestros pensamientos propios, a los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 23, versículo 7, que conforme pensamos de nosotros mismos en nuestro corazón, así vamos a vivir. Cuando vivíamos en la carne, en el mundo, vivíamos en la cultura de la muerte, en la cultura de la maldición, en la cultura de las tinieblas, pero ahora necesitamos cambiar esa manera de pensar a pensar en la cultura de la vida, en la cultura de la luz, en la cultura de Dios, en la cultura celestial. Así que la exhortación es a que no nos quedemos estancados. La exhortación es a que cada día nos abramos al crecimiento que Dios nos quiere dar a través del conocimiento de su palabra y a través de la dirección del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra dice, Señor, que nosotros ahora como hijos tuyos necesitamos ser guiados por tu palabra, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, y también ser guiados por el Espíritu Santo. Y eso implica, Señor, tener un corazón dispuesto a cambiar las cosas viejas por las nuevas, a cambiar la cultura del mundo por la cultura de la vida, la cultura de la paz, la cultura celestial, Señor. Cambia nuestros corazones de tal manera, Señor, que no temamos al cambio, sino más bien, Señor, que anhelemos esa transformación que tú estás obrando cada día a través de tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros, para llevarnos cada día más a una vida plena, bendecida, abundante, próspera, en victoria, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse, que tengan un feliz provecho y, si Dios lo permite, más tarde, al final de la tarde, nos volvemos a reunir para otra perla de la palabra que siga edificando nuestras vidas en Cristo Jesús. Bendiciones y un abrazo para cada uno.